y entender las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. A menor grado de control, probablemente debamos actuar en distintos tiempos, digamos, pero más o menos la acción que vamos a tomar es prácticamente la misma. Entonces, para tener una idea global de las razas livianas, sobre todo de las yeguas pura sangre de carrera, a las 4 horas desde que se terminó de expulsar el potrillo, el 95% de las yeguas expulsan normalmente, en una cuestión, una razón fisiológica, expulsan su placenta. Pero la gran mayoría de esas yeguas la expulsan dentro de la hora posparto. Es por eso que hay algunas corrientes que intentaron, digamos, como a partir de las 2 horas posparto a tratar eh, empezar a tratar la retención de placenta. Bueno, hay varios estudios que muestran que esto no es así y que, bueno, se puede esperar hasta las 4 horas sin ningún tipo de complicación, sin que cambie la sobrevida, que muchas veces ese tercio de las yeguas lo van a resolver sola. Con lo cual, podemos considerar que a partir de entre las 3 y las 4 horas, bueno, a partir de ahí para adelante empezamos a tener un problema. De ahí para atrás, o sea, desde la expulsión del potrillo hasta las 3 o 4 horas posteriores, estamos tranquilos de que la yegua está en orden y fisiológicamente normal que la yegua expulse las membranas en ese momento. Entonces, hay un estudio bastante nuevo en donde hacen una serie de entrevistas y después un análisis de todas esas entrevistas y dividen las decisiones que van tomando de acuerdo a la edad de los veterinarios. Y se vio claramente que los veterinarios más jóvenes toman decisiones mucho más tempranas, estoy hablando entre 1 y 2 horas desde la expulsión del potrillo, que los veterinarios más viejos que tardan entre 4 a 6 horas. Así que, bueno, yo creo que no es ni una ni la otra. Creo que entre 3 y 4 horas, hasta 3 y 4 horas podemos llegar a esperar, pero más no. Porque a partir de ahí, todo el tiempo que nosotros perdamos por ser una emergencia médica va a complicar el pronóstico. Así que 3 horas, máximo 4, hasta ahí llegamos. El resto ya es retención de placenta, ¿sí? Y este es el primer escenario, el escenario en donde estamos viendo la yegua o en donde pasó el parto y nosotros estamos controlando esa expulsión de la membrana. Si nosotros vamos al campo, vemos una yegua en donde el potrillo tiene signos de haber pasado varias horas ya, está de pie, está seco, el ombligo está relativamente seco, podemos inferir por toda la situación del contexto que esa yegua lleva más de 4 o 5 horas de parida. Bueno, es preferible considerar eso una retención de placenta a no considerarlo. ¿Está claro esto? Si nosotros tenemos una situación de parto descontrolado, en donde no estamos revisando cada una de las etapas, y nos encontramos con un yegua así a la mañana, y hacemos un cálculo, y toda la situación que lo rodea clínica indica que lleva más de 3 o 4 horas en esa situación, bueno, perfecto. Es preferible a diagnosticar esto como una retención de placenta y a asegurarse y resolverlo rápido, a no hacerlo y a atenerse a las consecuencias, ¿sí? Entonces, la otra situación es cuando nosotros no estamos viendo esa placenta en la yegua, sino que estamos evaluando la placenta, porque el empleado nos dejó la placenta para evaluar, porque llegamos al otro día, porque somos ambulatorios, como es mi caso. Entonces, bueno, los empleados guardan la placenta de los yeguas que van pariendo y cuando yo llego reviso la placenta. Suele suceder que esa placenta puede ser incompleta, ¿sí? No necesariamente tiene que verse que hay un pedazo de placenta colgando. Puede ser que la placenta se haya desprendido y un pedazo se haya desprendido incompletamente. Con lo cual, podemos tener placentas de este tipo. Muchas veces me ha pasado en yeguas que las veo con un poco de desconfort o con un poco de, bueno, como tristes posparto, que es como yo lo defino y como muchos empleados lo definen,
y veo la placenta en el campo, la placenta está un poco comida, y no sabemos si por los animales, si está un poco autolítica, si en realidad eso fue que la pisó y rompió, o que realmente quedó una parte, y eso suele sucederme. En esos casos, bueno, traigo la yegua y empiezo a controlar la yegua, ¿sí? Hago algunos controles como les voy a mencionar ahora, porque a veces, sobre todo cuando no hay un veterinario residente, puede llegar a presentar cierto grado de dificultad poder ver esto. Y generalmente la retención ocurre en la punta de los cuernos, con lo cual es aún más difícil a veces darse cuenta. Y cuando uno asume, es muy fácil dar esto como para ustedes y tratar de explicárselos, pero a veces uno en la diaria, en época de temporada reproductiva, está un poco apurado y va, revisa todo y se olvida de revisar la punta de los cuernos. Y es ahí donde generalmente queda retenida. Y ese pedacito que parece inocuo, actúa como un foco infeccioso importante, causando severos signos sistémicos, con lo cual es importante revisar específicamente ese lugar. Una forma de evaluar la placenta, además de la que mostré anteriormente, es esta, que es inflar la placenta con agua, llenarla de agua, extender el amnios y llenar de agua el resto de la placenta para observar que esté toda completa y que el agua no se vaya por ningún otro lado que no sea por la parte que corresponde a la estrella cervical, ¿no? La tercera situación que decíamos como escenario tardío es que nos llaman o llegamos a revisar y nos encontramos con una yegua que está deprimida, 48, 72 horas posparto, o que el dueño describe que la ve decaída, que no está tomando mucha agua, que no come, que a veces está en relación con el potrillo, pero que no está muy cómoda. Bueno, todos estos síntomas, cuando empiezan a ocurrir, el diagnóstico diferencial 1 es metritis posparto, ¿sí? Primero, tengo que eliminar que no sea la metritis posparto y después me evoco a cualquier otro, ¿sí? Porque son signos tardíos que muy frecuentemente, y como les mostré antes, por frecuencia también, están relacionados a la metritis posparto. Son signos inespecíficos en un comienzo, pero que rápidamente evolucionan a signos de endotoxemia. Entonces, vamos a observar signos sistémicos, aumenta la frecuencia cardíaca, las mucosas empiezan a ponerse congestivas, puede o no puede haber secreción vulvar. O sea, esto es claro como el agua. El hecho que no haya secreción vulvar no descarta una metritis, porque muchas veces se extrapola de otras especies donde es común encontrar secreción vulvar, y en la yegua no es tan común. ¿Puede existir? Sí, perfecto, pero si no existe, no lo descarta. Entonces, la secreción vulvar puede estar o no, y puede empezar a haber pulso digital, miembros con aumento de temperatura. Podemos encontrar, bueno, como les dije antes, yeguas que comen un poco menos, que empiezan a tener la línea de la mucosa bucal marcada, con signos claros de endotoxemia, y el signo principal es la depresión. Esos signos sistémicos los van a encontrar entre 48 y 72 horas posparto. Normalmente el empleado se da cuenta, la persona que está al sereno, la persona que está cuenta con la yegua, se empieza a dar cuenta antes y empieza a decirnos que la yegua algo le pasa. Esos son signos de metritis posparto, claramente, ¿sí? Y es el escenario tardío donde la consulta a veces no se relaciona a la placenta en sí misma. Pero, ¿por qué? Porque cuando nosotros la vemos a la placenta o podemos evaluarla, la tenemos ahí, la palpamos, la miramos, y eso sí lo relacionamos a una retención de placenta. Pero este escenario muchas veces pasa desapercibido y uno empieza a buscar cosas más complejas. Entonces, cuando esto ocurra, sí o sí, descarto la metritis y después sigo con el resto de los diagnósticos diferenciales. ¿Está claro? Bien. Entonces, bueno, esta metritis por parto es claro que está dada por la retención de un segmento
grande, pequeño o de la totalidad de la placenta, que es mucho más infrecuente, ¿no? Es mucho más frecuente tener un pedazo de placenta, un trozo de placenta. Entonces, no asumamos que si la placenta no se ve, su expulsión fue completa y normal. Yo, si hay algún tipo de signo clínico, prefiero asumir lo contrario, como ya les dije. Si la expulsión de la placenta no la vi, no la controlé yo, y me está contando otro, no me importa. Me dijo que está perfecto, que fue bárbara, que la placenta se eliminó increíblemente, no me importa. Si yo tengo estos signos 48 horas postparto, asumo que es metritis hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Al revés de lo que podríamos pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la patogénesis es bastante sencilla. Cualquier placenta que quede, cualquier pedazo de placenta que quede retenida en el útero genera un foco infeccioso. Ese foco infeccioso acarrea contaminación bacteriana. Rápidamente esa contaminación hay translocación de toxinas. Esas toxinas generan una endotoxemia. Y posteriormente, 3, 4 días después, tenemos un yegua que está con laminitis. Y ahí, una vez que tenemos signos sistémicos, todo empieza a complicarse, digamos. Una cosa que no les dije, pero también es bastante frecuente, o por lo menos para mí que soy muy apegada a los olores, es que la retención de placenta tiene un olor característico. Una vez que uno trabajó con una yegua con retención de placenta, no se lo olvida más y su ropa queda impregnada con ese olor, al igual casi que la diarrea en los potrillos, que uno, y no, podría casi, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que haya trabajado con potrillos cómo es, me la pueden describir, bueno, esto es lo mismo. La retención de placenta tiene un olor y a veces van a encontrar, no les dije recién, pero a veces no se ve la secreción en la vulva, pero van a encontrar la parte medial de los garrones manchada o con determinada secreción, o la cola desde el lado de adentro manchada, o también a veces cuando en el momento que caminan aumenta la presión abdominal y van a ver que alguna secreción sale desde la vulva. No así en el momento que están paradas. Entonces, estos también son signos característicos y son signos característicos cuando ya hay algún compromiso sistémico, ¿sí? Bueno, como les decía, las complicaciones sistémicas ya implican un tratamiento distinto e implican un pronóstico, como les dije al principio, distinto. Bueno, al igual que en el cólico y en la mayoría de las situaciones donde hay endotoxemia, si esto no es tratado a tiempo, hay una situación de shock y la yegua muere por eso directamente. Yo, en general con los dueños que tienen caballos saben perfectamente que esta situación es grave, pero me ha pasado un par de veces en donde gente que tiene 1, 2, 3 yeguas en una quinta, o bueno, subestiman esta situación y entonces uno necesita como ser muy claro y explicarles realmente que la yegua se va a morir, si no se hace nada al respecto, ¿no? Bueno, y esta situación que yo les muestro, estos escenarios que intento plantearme cuando veo un caso de esto, casi de forma automática, bueno, también van a ayudar a la hora de poder diagramar qué es lo que voy a hacer con cada una de ellas. ¿Qué yeguas van a tener? Yo les dije qué cosas predisponían a esto. Hay algunas yeguas que van a tener un aumento del riesgo de tener esta patología, que son, por ejemplo, que tienen que ver con la raza. Las razas pesadas, aquellos que crían razas pesadas van a tener una predisposición mucho más alta que las razas livianas. Es bastante significativo, esto se debe a algunos cambios que hay en la histología de las placentas de razas pesadas y también a la involución tanto del útero como de la placenta. Yeguas que tuvieron retenciones anteriores, o sea, una yegua que la temporada anterior retuvo la placenta, tiene 3 veces más de posibilidades de volver a retener la placenta que aquella que no lo tuvo. Así que guarda con esas. Quizás si ustedes tienen un sistema en donde no controlan los partos, bueno, es probable que este tipo de yeguas, si ya tuvieron algún caso, bueno, puedan controlar este en particular,
para bajar el riesgo de que eso vuelva a ocurrir. Y en el caso de que ustedes controlen los partos, es algo que la persona encargada y el veterinario debe conocer. Y yegua con placentitis. Todas las razones médicas para que hagan que una placenta sea normal y sobre todo más pesada, edematizada o complicada, todas esas razones aumentan el riesgo hasta 5 veces de tener retención placentaria. Con lo cual, si ustedes, en el caso de que ustedes tengan una yegua que tiene placentitis, esta es una consideración extra que tienen que hacer después del parto. Ya llegaron hasta el parto, lograron que esa yegua tuviera un potrillo, bueno, perfecto, ahora controlen que no retenga su placenta, ¿sí? Y bueno, y por supuesto las distocias, que en realidad aumentan el riesgo de casi todas las patologías postparto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tratar estas yeguas? Yo casi siempre cuando trato de contarles cómo es un tratamiento, me gusta empezar por lo general y trato de enfocar cosas que necesitamos hacer. Después, la receta de cómo lo hacemos puede ir cambiando con el tiempo, vamos encontrando cosas nuevas que funcionan, se describen otras, pero si no tienen claro cuáles son los pilares que nosotros vamos a tratar de hacer dentro del tratamiento, creo que todo es mucho más fácil. Por eso lo voy a presentar de esta forma. Por un lado, necesitamos remover esa membrana que está generando un foco infeccioso, ¿sí? Sea total o sea parcial. Eso por un lado. Y por otro lado, necesitamos controlar o tratar los signos sistémicos. Si nosotros llegamos a un escenario temprano, lo que tenemos que hacer es prevenir los signos sistémicos. Nos vamos a enfocar en la placenta, pero de ninguna manera vamos a descuidar lo otro, porque si no vamos a terminar removiendo la membrana y los signos sistémicos pueden aparecer después, ¿sí? Porque ya se ha iniciado una cadena de eventos. Y es muy raro o es poco frecuente que nosotros sepamos exactamente en qué momento estamos, a menos que descartemos que estamos exactamente mirando la yegua desde el momento que parió, etcétera, que les dije que sería el caso más controlado, en donde uno puede estar más relajado porque los tiempos juegan a favor. En todo el resto de los casos, ya sea en el caso donde la retención de membrana es incompleta o donde ya tenemos una metritis postparto, en cualquiera de los, o vamos en camino a, en cualquiera de los dos casos, tratar los signos sistémicos sí o sí es un pilar de tratamiento, aunque no los veamos. Aunque no los veamos, ellos están dando vuelta, hay un montón de factores que están en riesgo y simplemente cuando los vemos es una expresión de todo eso, pero de cualquier forma hay que tratarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Una cosa que tenemos en cuenta en las yeguas, en este tipo de yeguas, es tratar de que con el tratamiento no comprometer la fertilidad futura. Si nosotros hacemos un tratamiento inadecuado y a causa de eso la yegua tiene un prolapso uterino o una ruptura uterina o una eversión de cuerno uterino, cualquiera de esas situaciones o algunas otras, bueno, probablemente nosotros vamos a afectar la fertilidad futura de esa yegua. Entonces, en primer lugar, la prioridad en este caso es cuidar la vida primero de la yegua y a posterior conservar su fertilidad para que esa yegua pueda seguir siendo madre y nosotros podamos seguir trabajando con ella en ciclos sucesivos. Con lo cual, esa es la base también del tratamiento, aunque la vida de la yegua siempre es lo que va a guiar nuestro tratamiento. Y una cosa que me ha pasado frecuentemente es que me dicen, no, espere para venir, porque a lo mejor la yegua la elimina sola, no hay problema. Y a lo mejor estamos en las 4 horas y la yegua no eliminó la placenta, y yo lo que digo es, no quiero esperar nada, quiero hacer lo que haya que hacer en este momento, porque si me adelanté y lo hice como les dije al principio, se lo voy a repetir varias veces, perfecto, todo fue más rápido, más fácil, pero si yo llego con una placenta con 10 horas de retención, 12 horas de retención, porque el dueño decidió que, bueno, vamos a ver si zafamos de pagarle a la veterinaria y de hacer todo el tratamiento, entro a correr en contra del tiempo. El tiempo está en contra mío y yo necesito manejar yo la situación, no que el tiempo me maneje la situación, ¿sí? Entonces, la situación va a ser peor, el pronóstico va a ser peor y probablemente el gasto que tenga también va a ser peor que si yo lo hubiera solucionado cuando
hacía 3 horas o 4 que estaba sin expulsar, ¿sí? Entonces, no esperen en un caso así, nada esperen, vayan y actúen, porque con el diario del lunes, bueno, sí, lo expulsó, viste, no lo llamé, pero lo expulsó y lo solucioné. Yo le digo, bueno, sí, con el diario del lunes, bárbaro, zafaste, la yegua hizo lo que tenía que hacer, le tomó un poquito más de tiempo, pero verdaderamente la expulsó y no pasó nada. Pero si no ocurre eso, que ustedes nunca saben a priori si eso va a ocurrir, y ni hablar si tienen todos los factores que les dije de riesgo, ya está. Se complicó la situación de una manera que hasta puede complicar la vida de la yegua. Entonces, ¿cómo vamos a remover las membranas? Bueno, hay dos formas de remover las membranas y les pongo esta clasificación de Bourdain porque me pareció muy práctica y muy, muy descriptiva. Hay una técnica tradicional, ¿sí? Que es una técnica reactiva, y hay una técnica de remoción facilitada que es una técnica proactiva. Las técnicas reactivas, yo pongo una determinada droga y espero que esa droga actúe y que la yegua trate de eliminar la placenta por sí misma. Y las técnicas proactivas intentan hacer algo físicamente para que esa yegua elimine la placenta. Eso es básicamente las formas de remover las membranas. Ahora hay algunas técnicas que podemos usar para lograr eso. Dentro de la técnica de remoción facilitada, o las proactivas, aquellas que hacemos algo para eliminar la placenta, está la infusión por los vasos umbilicales, que es la técnica de Dutch, que, bueno, yo pensé que más gente la conocía, pero bueno, hace poco tuve 2 o 3 consultas al respecto y no mucha gente la utiliza, así que voy a aprovechar para mostrárselas. Y la remoción manual controlada, que es lo que ustedes probablemente más conozcan. Bueno, la técnica tradicional, que en su mayoría todos ustedes deben haber utilizado, es la oxitocina, ¿sí? Una yegua que está con placenta retenida de 3 o 4 horas, lo más frecuente es que empecemos con una infusión de oxitocina o con bolos, inyecciones endovenosas o intramusculares de oxitocina. La única consideración acá es un tratamiento muy sencillo, muy práctico, muy fácil y sobre todo muy práctico. Yo que soy ambulatoria o que he sido ambulatoria, desde el momento en que uno lo llaman hasta el momento en que uno llega al campo, indica la inyección de oxitocina y a veces, bueno, cuando llegó al campo la situación se resolvió, logró resolverse y uno hace una evaluación exhaustiva de la yegua y de las membranas. Pero si no se resolvió con oxitocina, uno ya tiene a favor el tiempo y puede aplicar un método más complejo que ya no es posible que lo haga un empleado o un técnico o a lo mejor un veterinario residente que está en ese lugar. Entonces, empezar con bolos de oxitocina. La única consideración con respecto a la oxitocina es no utilizar grandes dosis de oxitocina, porque lo que queremos hacer no es un espasmo en el útero. Necesitamos que el útero contraiga, ¿sí? Cuando el potrillo nace, lo que provoca el desprendimiento de placenta es que el cordón umbilical se corta, se desgarra, eso genera todo un cambio en la vascularización, pérdida de la turgencia de esos vasos, y obviamente de la sangre, y eso genera un desprendimiento. En ese momento que ocurre el desprendimiento, bueno, hay células inflamatorias y hay algunas enzimas que se activan para poder degradar todo eso y que la placenta se salga, ¿no? Todos esos son algunos de los mecanismos que se ponen en juego. Cuando yo doy oxitocina, lo que intento es contraer el músculo liso del sería el miometrio del útero, para lograr que eso ocurra. Entonces, si yo doy altas concentraciones de oxitocina, lo que voy a generar es un espasmo y eso no va a ocurrir. Entonces, yo les diría que con 10 unidades internacionales, ya sea intramuscular o endovenoso, va a estar perfecto, ¿sí? Y eso se puede repetir cada 30 minutos, 40 minutos, ¿sí? Eso pueden hacerlo 3, 4, 5 horas. Si eso ya no funciona, bueno, hay que utilizar otro tipo de medida. Pero en términos generales, bueno, hay una parte que podría resolverse con esto. Pero como les digo,
a mí me parece que es una buena medida para hasta que uno llega al lugar, y oxitocina en un lugar donde hacen reproducción siempre hay, es una droga extremadamente barata, y que como se puede dar intramuscular también, no es difícil de colocar. Otra posibilidad es darla en infusión constante, digamos. Se ponen 60 unidades internacionales en 1 litro, y ya puede ser de Ringer, de solución fisiológica, de lo que tengan a mano, y eso se va pasando por goteo. Un goteo mediano, ni muy rápido ni muy lento. Ese medio litro o ese litro se pasa en media hora o en 1 hora, y se espera a ver qué sucede. Las yeguas que están muy posparto, o sea, con una retención de 4 o 5 horas, ya tienen oxitocina exógena. O sea, la oxitocina está funcionando dentro de ellos. Lo que estamos haciendo es darle un grado mayor de oxitocina para ver si eso se resuelve. Pero esas yeguas, endógenamente, ya tienen oxitocina, porque es lo que las ayuda normalmente a eliminar la placenta. Hay algunos trabajos que reportan que el gluconato de calcio y el magnesio, lo mismo que se hace con los bovinos, podrían colaborar, y que un porcentaje de yeguas se han resuelto con esto y con oxitocina. Así que hay alguna discusión si esto funciona o no, pero es algo que de última podemos echarle mano, porque es algo bastante fácil de conseguir, y es algo que en cualquier establecimiento, si hacen reproducción de otro tipo de animal, van a tener. Y la verdad es que, bueno, su uso es cuestionado, pero hay algunos trabajos que describen que mejoró versus oxitocina sola. Me estoy refiriendo a gluconato de calcio y magnesio con oxitocina versus oxitocina sola. Así que se los puse como una opción más. Y generalmente este tipo de tratamientos se combinan con lavajes. Los lavajes se hacen mediante la técnica de Burns, que se llama así, y generalmente estos lavajes de esta manera se hacen cuando las membranas están completas, o sea, cuando la retención de placenta es completa. Lo que se hace es infundir una gran cantidad de soluciones que, bueno, podemos usar soluciones antisépticas, solución salina. En nuestro caso, acá en Argentina, las soluciones salinas o las fabricamos, pero nunca las usamos compradas porque, bueno, son bastante caras como para usar en esto, pero se pueden hacer con sal simplemente. O en muchos casos usamos agua de la canilla con soluciones antisépticas, o agua de la canilla fría en algunos casos, o, bueno, esas son más o menos las opciones. Y lo que se hace es lograr infundir lo más que se pueda, 10, 15, 18 litros, depende del tamaño de la yegua también, para tratar de dilatar, distender la cavidad coronalentoidea. Eso se obstruye la sonda, generalmente es una sonda nasogástrica grande. Yo les puse acá que la foto del pump, pero bueno, acá en Argentina usamos un embudo, bueno, y le vamos tirando de ahí con un bidón o con lo que encontremos, directamente desde la canilla, y bueno, se retiene eso 15 o 30 minutos, esperando que se dilate bien, y luego se recupera el fluido. Bueno, eso es lo que se logra, distensión del útero, y bueno, y a su vez, obviamente, liberación de los microcotiledones que están atrapados, y que es lo que no deja que la placenta se desprenda. En muchos casos, cuando las membranas son incompletas, hacemos un lavaje de útero con gran volumen, intentando barrer todo el detritus, los pedazos de membrana, los productos de la inflamación, y eso está muy bien, porque, bueno, en principio evitaría o retardaría en realidad la translocación bacteriana y ese tipo bueno, y consecuentemente la enfermedad sistémica. Pero bueno, lo que estamos tratando de hacer es, generalmente se combina, se ayuda con la oxitocina y se hacen este tipo de lavajes. Otra forma de remoción, bueno, hasta acá eran las técnicas que yo les mostraba recién, vuelvo un poquito para atrás, corresponden a la primera parte, a las técnicas tradicionales de remoción de membrana. Las técnicas de remoción manual controlada
que muchos de ustedes probablemente no sepan que se llaman así, pero las deben haber visto, es la colocación de peso en la placenta. Algo que, para el que nunca vio esto, algo que no tienen que hacer. No tienen que hacer es traccionar las membranas hacia atrás, ¿sí? Normalmente, como se hace en otras especies, que uno tira de la membrana, eso no lo tienen que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a desprender la placenta y lo que van a hacer es tener una retención de placenta parcial, ¿sí? Van a terminar de comer. La tenían completa, bueno, ahora van a tirar, van a desprender una parte de la placenta. Eso puede generar un daño en el endometrio, puede generar infecciones aún más profundas y lo que van a terminar haciendo es complicando toda la situación, ¿sí? Así que no tirar de la placenta. Lo que se hace es, se coloca, se anuda la placenta en sí misma, ¿sí? Como la vemos acá. Eso evita que la yegua se pise la placenta también, que ejerce fuerza de más, y ese nudo ejerce su propio peso y eso ayuda a ir desprendiendo de a poco la placenta. También en otras situaciones se puede agregar pesos tipo medio litro o una botella de medio litro o con una solución de suero y a partir de ahí ver cómo la placenta va progresando. Lo que vamos controlando es que haya contracciones y que esa placenta poco a poco vaya progresando. Si esto no funciona es porque esta remoción no está dando resultado y tenemos que pasar a otro plano. ¿Cuánto le esperamos? ¿Cuánto lo vamos a ver? Bueno, vamos a estar un rato, aproximadamente media hora, 40 minutos, tendríamos que ver que la placenta progrese. Si esto no ocurre, preparamos el plan B mientras tanto, ¿sí? Y bueno, lo que deberíamos observar es esto, ven cómo progresó, antes estaba por encima de los garrones y ya después está a la altura de los garrones, muy rápidamente podemos, pero no agreguen, hay gente que en el campo le agrega un hueso, por ejemplo, bueno, lo que quieran, pero que no tenga más de medio kilo, más o menos. Ese es el peso máximo que podamos estar, el peso necesario para ejercer la tracción que necesitamos. Sí se puede hacer esta técnica, que es una técnica de tracción leve, en donde vamos retorciendo la placenta y ese retorcer, eso que generamos, ese nudo que generamos, va desplazando la fuerza hacia adentro y va generando un desprendimiento leve. Ojo con esto, con cuidado se puede hacer y yo les diría que esperen, retuerzan y esperen a ver la respuesta de la yegua. Si no hay respuesta y ustedes no logran ver que eso progresa hacia afuera, no sigan intentando, pasen a otro plan, pero no sigan intentándolo. Yo prefiero usar el del peso, que es mucho más controlado, digamos, y que siempre la atracción es la misma, que la tracción leve, si no se va a hacer por una persona que sepa cómo hacer esa tracción, ¿sí? Si lo vamos a dejar, por ejemplo, en manos de los empleados, hasta que nosotros llegamos al lugar, prefiero que cuelguen un peso determinado que yo indique y no que hagan esto. Sobre todo si son hombres, y no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de que tienen mucha fuerza. Entonces, a veces no se dan cuenta y van lesionando adentro, cosas que nosotros no vemos, aunque después se eliminen por completo la placenta con un tiempo de retardo, pero se elimine por completo, podemos llegar a estar dañando el útero. Como les dije, queremos conservar tanto la vida como la fertilidad de ese yegua. Otra técnica que podemos utilizar es levantar con una mano, como esta veterinaria tiene acá, levantamos la placenta y con la otra entramos intrauterinamente, entramos a hacer un tacto intrauterinamente y empezamos a disecar la placenta por dentro, ¿sí? Hay dos maneras. Se puede hacer como dedos en tijera, uno va haciendo este movimiento, ¿sí? Entre el endometrio y la placenta, y otro agarrando la placenta y ejerciendo, como dedos en anillo, que se llama así, pero es ejercer desde adentro cierto grado de presión. Yo con esto, por una cuestión simplemente de experiencia, les diría que lo pueden hacer si están en una retención muy temprana.
Cuando la retención ya pasa a las 8, 9 horas, empieza a autolizarse todo el tejido que está adentro, ¿sí? Está autolítico. Y si ustedes hacen esto, es muy probable que empiecen a romper el tejido dentro del útero y ya pierden el grado de control. Y si ustedes rompen un pedazo, también pierden el grado de tracción que genera la placenta para atrás. Así que, en una primera instancia, yo lo aconsejaría pasado las 8 horas, 9 horas, donde ya hay un grado de autólisis importante, les diría que ni siquiera lo intenten. Está descrito, pero en mi opinión no es muy recomendable, ¿sí? Bien, la infusión por los vasos umbilicales es lo que les decía que no mucha gente conoce y que es una técnica que en mi criterio casi la usaría de rutina y evitaría todo el resto que les conté antes. Voy a tratar de que funcione el video y si funciona es un milagro. Porque me inserté. Ay, a ver, parece que sí. He intentado insertarlo de varias formas, pero bien. Bien, este es un videito de Animal Reproduction Systems, pero bueno, que describe, lo pueden encontrar en internet, no es nada, no tienen que tener ningún tipo de permiso, simplemente describe esta técnica. Lo que se utiliza es, bueno, yo le he cambiado algunas cositas en cuanto a todos estos acoples que tiene. Utilizan un catéter, una sonda nasogástrica para potrillos, o un catéter grande de estos que tienen punta roma, y que no los de látex, porque los de látex, a menos que le pongan un alambre por dentro, no lo van a poder redirigir, digamos. Pero cualquiera de esos catéteres sirve. Inclusive lo hice una vez con una sonda de lavaje común, de las de lavaje intrauterino, y funcionó perfecto. Lo que uno hace es incidir con un bisturí cualquiera de los vasos, no hay ningún inconveniente, y ingresar con el catéter lo más allá que pueda. Y empezar a infundir líquido, infundir líquido, infundir líquido, todo lo que puedan, ¿sí? Se sostiene eso, se deja de infundir, se sostiene y se aplica un poquito de presión. Y van a ver cómo automáticamente la placenta empieza a salir, así como lo muestra este video. Entonces, no hay demasiada ciencia, ¿Vos ahí lo, van a ver cómo se incide. Cata, Sí, vos lo estás viendo el video? ¿Vos lo sí, estás ustedes no. viendo? Sí, ustedes No, no. Ah, ok, no. yo estoy hablando como si ustedes lo estuvieran viendo, disculpen, porque yo lo veo perfecto. Bueno, ¿Quieren yo que haga? por eso me dio esa impresión, pero al menos yo no lo veo, no sé el resto. A ver, esperen. Estoy Sí, sí, compartiendo no se ve, pantalla. Víctor, no lo estamos viendo. Bueno, disculpen. Menos mal que me avisaste, Luis. Lo venías contando bastante bien, pero, pero no lo veíamos. Espera, espera, a ver si logro que nueva función dice acá. No quiero hacer lío, pero capaz que. Acá está. Tengo que cambiar. A ver ahí. Lo pongo de vuelta. Por Ahora ahí, sí. a ver, ahí capaz que sí. Ok, Ponelo de cero, sí, está bien. bien. Vamos de vuelta. Ahí Entonces, viene. bien, pueden utilizar una sonda de potrillo, un catéter. Yo he usado, voy a confesar, que he usado hasta es un caño de gas que vienen flexibles, que se compran en cualquier ferretería. Bueno, les quemo la punta y también los uso para lavaje. Bueno, si tiene un diámetro adecuado como ese de una sonda de lavaje, una sonda de flashing, y no es blandito, como son las ondas de silicona, pasa perfecto. Inclusive uno puede hacer una determinada tracción sin problema. Empiezan a infundir, vayan hasta donde más puedan, hasta donde más puedan. Y después empiezan a infundir. Tienen que tener determinada presión el agua, no lo van a poder pasar con un embudo, ¿sí? Por eso es que ahí tiene un adaptador a una canilla. Pero si tienen una manguera, lo que sea que puedan adaptarle a eso, funciona perfecto, inclusive con un pump. Esta técnica es fácil, rápida, barata, y yo desde que la vi, la leí, la estudié, la hice, ya no pierdo más tiempo.
¿Por qué? Porque perder tiempo es como les dije antes, implica un montón de cosas. Y la verdad es que puedo iniciar una terapéutica con oxitocina, pero yo acá la veo a la placenta. No me quedo esperando nada, no es que me tengo que quedar al lado de la yegua. Es extremadamente rápido como sale la placenta y yo puedo evaluarla después que sale. Entonces, no, es realmente eh, para mí poco controlado, sobre todo en mi situación, que es una situación, voy a volver a la pantalla anterior, que es una situación, no puedo creer que haya funcionado el video porque lo probé de tantas maneras, pero bueno, es una situación a veces no controlada del todo, ni un poquito. Así queda la placenta edematizada, yo señalo con mi dedo y me olvido que ustedes no me ven. Bueno, así queda la placenta como edematizada, entonces todos los vasos se llenan de líquido, ¿sí? Y es lo que permite que mejore esa separación. Realmente es una técnica que recomiendo utilicen de arranque. Si están en el campo, tienen una placenta retenida, metan el catéter, hagan esto y ya está. Si no están, empiecen con una terapéutica de oxitocina. No quiero, con esto quiero ser prudente, no es que el resto de las técnicas se descartan porque yo lo digo, son opciones. Dentro de esas opciones, creo que esta es una de las mejores. Miren, estos son datos del 2015. El 92% de las yeguas que tenían retención de placenta y se usó esta técnica, entre los 5 y los 10 minutos eliminaron la placenta. Les dije, es muy rápido, uno lo ve como rápidamente progresa. Entre el 5,4% de las yeguas lo eliminó entre 15 y 30 minutos y el 2,7% solamente tuvo separación incompleta, que es una cosa que puede ocurrir. Pero si ustedes comparan con resultados de otras técnicas o con su propia experiencia clínica, probablemente esperar a que la placenta pase, sobre todo cuando está más de 6 horas, 7 horas, 8 horas, en donde uno empieza a jugar con todos los signos sistémicos, se hace bastante pesado, y si uno está lejos del lugar donde está atendiendo la yegua, bueno, eso implica volver, implica irse y tener que regresar, viáticos, dinero, bueno, un montón de logística puesta en eso. Así que, bueno, les recomiendo que la hagan porque es realmente muy fácil. Y otra cosa que se describe es que las yeguas que, bueno, hay dos trabajos que leí en donde la fertilidad posterior utilizando esta técnica mejora con respecto a otras porque tenés menos consecuencias secundarias y, bueno, en uno de los trabajos el 100% de las yeguas se preñó en 2 ciclos y en otra, bueno, había un 80% de preñez, pero bueno, había yeguas también más viejas. Pero bueno, son datos que a nosotros nos sirven en la práctica y que son datos que uno esperaría obtener en yeguas, así que creo que es una muy buena técnica. Cata, vas una hora Voy para que una te hora. ordenes. Sí. ¿Cuánto tiempo más tengo? No, bueno, no tenés toda la noche, digamos, pero Ok, es como para que te ordenes, digamos, media hora. ok, ok. No hay problema, tranquila, doctora. Doctor Luis, Gracias, media Jaime. hora Esto está me bien. pasa muy frecuentemente. Intento que no, pero perdón. Tranquila, no se preocupe. Bueno, entonces, los mejores resultados se obtienen cuando yo aplico esta técnica, como les decía, rápido, 4, 5, 6, hasta 8 horas, y a partir de ahí empieza a complicarse, pero también se complica el pronóstico por lo que les decía antes, por los signos sistémicos. Bueno, como ya les dije, esto tiene algunos riesgos, y los riesgos son estos que están viendo acá, que no queremos correr estos riesgos, así que no apliquen fuerzas demasiado importantes, y esa es otra cosa que no ocurre con esta técnica, no tienen que aplicar fuerza, la fuerza la hace el agua y la presión del agua, con lo cual no corremos riesgo de que alguien pueda aplicar presión de más, y todos estos riesgos se ven disminuidos. Así que en cuanto al tratamiento, dos cosas que tienen que quedar muy claras. No esperar nada. Iniciar la terapéutica lo más rápido que puedan. Y segundo, mi recomendación es utilizar la técnica de Dutch apenas puedan. Si no están en el campo, inicien oxitocina y después la infusión por los vasos. Pero si pueden, hagan directamente infusión por los vasos porque la llevo oxitocina tiene circulante. Así que hagan eso y probablemente se va a resolver. Y otra cosa, una tercera cosa que no puse,
pero es, ante la duda, antibióticos. Si yo no tengo control de la cantidad exacta y de la liberación exacta de la placenta, no se olviden de los antibióticos de amplio espectro, porque cualquier cosa que esté fuera de nuestro alcance o que no nos salga como esperamos, vamos a tener complicaciones. En cambio, si la yegua ya tiene 6, 7, 8, 12 horas de antibióticos, ya corremos con ventaja y eso nos va a permitir hacer algunas acciones más. Yo en algunos casos donde he tenido una retención de placenta, el campo, no hay nadie en el campo. Está el empleado, que el empleado hace 20 cosas más, además de tener este tipo de yeguas, dejo las yeguas en antibiótico, ¿sí? Al menos hasta darles el alta, 3, 4, 5 días más. Prefiero eso hasta yo volver al campo, revisarlas, asegurarme que está todo bien y no tener ningún tipo de complicación, ¿sí? Bien. Bueno, la mayoría de ustedes calculo que saben que el posparto, una vez que elimina la placenta, va a quedar la yegua haciendo bonding con el potrillo, y bueno, básicamente lo que uno controla en esas 72 horas principalmente es que camine con normalidad, que se levante y se pare con normalidad, que no haya ningún signo sistémico, que la yegua no esté deprimida, que la conexión con el potrillo sea normal. Bueno, si uno hiciera un análisis de líquido peritoneal, porque se llegó a estar en un hospital, está controlada, los cambios postparto son realmente leves, ¿sí? No hay nada de qué asombrarse. Ahora, uno no arranca con una yegua que tiene un cartel en la cabeza que dice, tengo hemorragia postparto, ¿sí? Que es otra de las cosas que podrían estar sucediendo postparto. Entonces, uno arranca con una yegua que tiene disconfort abdominal, que no está del todo tranquila, que el dueño describe de vuelta como triste, como inquieta, como con signos de cólico a veces, que suele confundirse. Uno arranca con una yegua así, ¿sí? Entonces, a partir de esa yegua y de ese cuadro clínico, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Todas estas cosas pueden estar pasando. O sea, no son pocas. Y yo puse las que no incluían demasiado detalle o derivados o complicaciones de alguna de estas que suelen darse. Y lo más complejo es que a veces no es una sola cosa, son varias cosas juntas. Pero a título del tiempo que me queda y de esta charla en particular, a nivel del aparato reproductor, la hemorragia uterina y la metritis postparto son dos diferenciales, como les dije, por frecuencia, son los dos primeros que tenemos que pensar cuando tenemos una yegua con estas características. Probablemente la diferencia con la metritis postparto es que la yegua no está tan incómoda. La situación cuando hay hemorragia uterina es que la yegua puede estar en una situación como más de cólico que con la metritis. Con la metritis generalmente empiezan signos sistémicos de depresión. Entonces ya ahí hay una diferencia clínica en cuanto a los signos, pero a veces no es tan clara, y también depende mucho de la raza. No es lo mismo una yegua pura que una yegua criolla, en nuestro caso, o una yegua árabe. Bueno, ustedes en Colombia, yo no tengo experiencia trabajando con pasos finos, pero bueno, las razas que he trabajado, las razas que son más estoicas muestran signos mucho más tardíos que las razas que son más sensibles, como la pura sangre, por ejemplo. Entonces, si hay disconfort abdominal, que es lo que nosotros se va a presentar como cuadro clínico, tenemos que tratar de ver si eso es normal o es anormal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es normal o anormal? Bueno, si hemos visto varios partos, probablemente tengamos la experiencia suficiente o el ojo ya hecho a determinar esto, pero a título de aquellas personas que recién empiezan a ejercer, hay algunas cosas que pueden diferenciarlos. El disconfort en una yegua que es posparto normal son por las contracciones y justamente por la involución uterina, que en el caso de la yegua es muy rápida. Para aquellas mujeres que alguna vez hayan parido, sabrán que es bastante, los entuertos son bastante complicados, y en la yegua ocurre exactamente lo mismo, el mecanismo hormonal, endocrinológico es el mismo, pero son intermitentes, son espasmódicos, van y vienen. En el caso de que haya disconfort anormal, generalmente es mucho más estable el disconfort, y la yegua progresa ese disconfort en el tiempo, cosa que no pasa cuando un posparto es normal.
Y normalmente se va acompañando de algunas variables que van cambiando, como es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, en vez de tender a normalizarse, se va empeorando y empiezan en un estado de sopor o de depresión. Que las yeguas posparto tienen como esa cara de drogadas, pero tiene que ver con la relaxina, con la oxitocina, tiene que ver con los opioides, con todo lo que hay, con todas las hormonas que le van a permitir recuperarse del parto tan rápidamente. En el caso de una yegua con un disconfort abdominal anormal, eso tiende a ser depresión. Van a ver que empieza a dejar como el potrillo de lado, como a tener una relación anormal con eso. Y es bastante frecuente que uno al principio, el empleado describe como que esto está pasando y uno va y no nota nada raro. Pero el que está todo el tiempo con las yeguas, es muy frecuente que se dé cuenta mucho antes que nosotros si no tenemos mucha experiencia en ver yeguas posparto. Así que si les dicen algo o que presten atención, empiecen a hacer un diagnóstico y a revisar todos estos signos, porque tarde o temprano es probable que ocurran. Y fundamentalmente tienen que ver con el tiempo transcurrido posparto. En una yegua normal, todos estos signos se van a dar hasta las 12 horas posparto, 16 horas posparto, mucho más. En general, a las 6 horas posparto la yegua está como nueva, o por lo menos por fuera. Pero si vemos que se extienden de esto, bueno, ya algún tipo de problema hay. Como les dije, les va a tocar. Si trabajan en reproducción, es inevitable que se topen con esto. Más o menos del 2 al 3% de las yeguas posparto pueden tener ruptura de una arteria o hemorragia posparto en cualquiera de sus partes. Y la mortalidad varía entre el 20 y el 40%. Y yo digo, esta mortalidad que está reportada acá, son de trabajos que en general están reportados desde hospitales. En nuestro país, al menos, los hospitales están sectorizados a un área determinada y poder trasladarlos, por ejemplo, desde el lugar donde nosotros vivimos hasta un hospital implicaría algunas horas, implicaría subir ese yegua al tráiler y un montón de situaciones más a las que no queremos someter en una yegua con hemorragia posparto. Entonces, sobre todo durante tantas horas, si el hospital estuviera media hora, bueno, probablemente las contras, los beneficios son más que las contras. Pero bueno, estos datos de mortalidad, repito, son reportes de hospitales, entonces siempre tenemos que tener cuidado cuando nos plantamos frente a un caso clínico y frente al dueño con estos datos, considerando de que esto es un lugar controlado y que aún así tienen esta tasa de mortalidad. No digo para que siempre la planteen como negra la situación, sí digo que es para tenerle el respeto que se merece. Y la cosa, mi aproximación a esto es pensar, si yo veo que hay signos, es tratar de ver dónde está ubicado, ¿sí? Si la ubicación de esta hemorragia es intraabdominal en un peritoneo, tengo un escenario clínico. Si la hemorragia está ubicada intrauterinamente, tengo otro escenario clínico. Y si la hemorragia está dentro del ligamento o intramesometrial, tengo otro panorama clínico. ¿Sí? Son tres, dentro de la misma patología, son tres cosas completamente distintas y que puedo llegar a abordar de distinta manera. La ubicación, bueno, para que vean, cuando aproximadamente en este reporte, cuando la ubicación de la hemorragia está en el abdomen, el porcentaje de sobrevida cae, ¿sí? O sea que a nivel de pronóstico, si nosotros ubicamos que esa hemorragia está en la cavidad abdominal o se ha roto, que es lo otro que puede pasar, que se rompa el hematoma del ligamento y termine con una hemorragia abdominal, bueno, eso es de peor pronóstico, ¿sí? El resto, medianamente, si está controlado y está contenido, es de un pronóstico relativamente bueno, ¿sí? Una cosa que les quería mostrar es esto. Bueno, esto es dentro de donde se pueden ubicar, pero que también pueden tener yeguas que tengan ubicaciones múltiples, o sea, que hayan hecho una ruptura de una arteria en el ligamento, pero que a su vez sea intramural y que a su vez tenga intrauterina, ¿sí? En ese caso,
la supervivencia empeora. ¿Está bien? Y bueno, ahora vamos a ver el tratamiento y el planteo un poquito de esto, pero son datos que nos van a ir orientando a plantear en qué escenario estamos parados. Los signos son muchos, ¿sí? Pero van desde leves, o sea, el mismo signo puede ser leve a ser grave o severo. Puedo tener una frecuencia de 45, 60 a una frecuencia de 100. Entonces, el disconfort abdominal puede ser que la yegua se mire un poco el flanco o que la yegua esté verdaderamente inquieta. Bueno, desde eso pueden encontrarse una yegua que no está sudada y que está quieta, que ustedes la ven como estoica, a una yegua que esté completamente sudada o que esté sudada en parches, una yegua que tenga fasciculaciones en todas las partes del cuerpo o solamente en la parte pectoral. Bueno, de acuerdo a cómo se presente el cuadro, van a tener estos signos, pero en distintos niveles, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen una yegua con mucosas pálidas y los miembros fríos, agárrense, porque probablemente el cuadro sea complejo. Y probablemente eso coincida con que tienen una hemorragia activa, ¿sí? Que la yegua no está pudiendo compensar, por lo tanto van a esperar que rápidamente entre en shock, ¿sí? Eso es lo esperable, por eso se los remarqué ahí. Si yo tengo todos los signos, esos signos se mantienen en el tiempo, en los 10, 15, 20 minutos que yo me tome para revisar esa yegua, pero estos dos signos clínicos aún no están, genial, estoy bien y creo que la hemorragia está contenida. Ahora, si estos signos clínicos ya están instalados, bueno, todo tiene que acelerarse porque probablemente estén con una hemorragia activa o con una hemorragia intraabdominal. Entonces, tengo que intentar definir el escenario a través de los signos clínicos de lo que veo y definir el escenario también en cuanto a la posibilidad de las cosas que tengo para hacer. No es lo mismo que me llamen de un campo a las 3 de la mañana en donde no tengo luz y estoy con mi auto, yo y un empleado, a si les tengo cerca de un hospital o si la tengo en un lugar donde hacen reproducción y tengo una manga, tengo un lugar por si la tengo que gastar, inclusive que anestesiar. Lo que sea que tenga que hacer, tengo que definir cuáles son las posibilidades en ese lugar, tanto para plantearle al dueño, al empleado de lo que vamos a tener que hacer, como también para cuál es el grado de sobrevivencia y de lo que yo voy a poder hacer con esa yegua. Digo esto ¿por qué? Porque cuando uno empieza, no sé, veo gente que ya hace algunos años que está recibido, otros que ya tienen mucha experiencia, y veo algunos que por ahí recién están arrancando. Pero muchas veces, si uno no puede definir esto de entrada, se pone la capa de superhéroe, y la capa de superhéroe generalmente no conduce a un muy buen puerto, que uno hace más de lo que, presiona la situación más de lo que podría, y a veces tienen que interrumpir el tratamiento o tienen que dejar esa yegua en manos de ella misma, digamos, porque el dueño no quiere seguir o porque no estamos en condiciones de poder tratarla, o porque inclusive nosotras terminamos corriendo riesgo. Entonces, esto es algo que en primera instancia es importante. Luego hacer un diagnóstico diferencial, que en realidad yo lo pongo así, pero uno en la práctica hace esto todo junto. En el momento que está revisando, está viendo dónde está la yegua, dónde está el potrillo, si tengo un corral, si tengo una manga, si no la tengo, ¿qué voy a hacer? O sea, es como simultáneo, ¿no? Y tratar de localizar la ubicación, esto que les digo, con los signos clínicos y cómo se va comportando la yegua, voy a tratar de ver qué es lo que primero voy a intentar revisar, ¿sí? Como les dije, tratar de ubicar la hemorragia. Y no esperar nada. No voy a esperar a ver qué hace, ¿sí? No voy a esperar a ver qué hace. No voy a moverla del lugar. ¿Por qué? Porque si la yegua tiene estos signos clínicos, tuvo una hemorragia, y recién acaba, y me encuentro una yegua como esta que está en la foto, y recién acaba de estabilizar su coágulo y estabilizar la hemorragia, y yo la muevo, lo más probable es que haga macana y desestabilice todo. Porque además es probable que me encuentre con una yegua ansiosa o en shock o con algunos signos de ansiedad y de depresión en conjunto, tratando de buscar su potrillo porque es una yegua posparto. Entonces, no es una yegua muy fácil de manejar. Inclusive,
en cuanto a la hora de revisarla, entiendan esto, porque a veces hacen movimientos extraños, tienen, fasciculaciones en los músculos, se mueven de una manera normal. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también a la hora de revisarla. Entonces yo prefiero no esperar y no moverlas. Lo primero que hago es canalizarla, tener una vía permeable, porque sea lo que sea que esté pasando, hasta que yo lo diagnostico, no me puedo tomar todo el tiempo del mundo en tratar de llegar a un diagnóstico. Tengo que empezar a actuar. Y si hay una hemorragia, ya sé qué tengo que hacer. Después voy a tratar, como les dije, concomitantemente con eso, tratar de ubicarla y tratar de ir corrigiendo ese tratamiento que instaure. Pero es una emergencia, así que lo que yo tengo que tener en claro es que tengo que canalizarla y probablemente pueda tomar una muestra de sangre. Esa muestra de sangre, yo nunca sé, la verdad, como trabajo ambulatorio, si va a llegar al laboratorio, si la yegua no se va a morir antes, si yo voy a poder hacer algo, si en algún momento me va a dar algún dato que clínicamente me signifique algo. No lo sé, pero la tomo por las dudas. Porque si yo logro hacer todo que la yegua mejore, eso ya me sirve como referencia para saber dónde estaba parada y a dónde voy a tratar de llegar, ¿sí? Entonces la canalizo, por el mismo catéter tomo una muestra de sangre, que espero encontrar, obviamente, si estoy suponiendo que hay una hemorragia, todo disminuido, porque esa es la característica de una hemorragia, la proteína se va, el glóbulo rojo se va, y el fibrinógeno también se va. Y el hematocrito, recuerden que no es muy significativo, porque una vez que hay una hemorragia, todos los mecanismos de compensación, ya sea esplenoconstricción, mantenimiento del volumen circulante a través del riñón, renina, angiotensina, aldosterona, todo eso se pone, vasoconstricción, todo eso se pone en juego en el momento de tratar de mantener la volemia. Entonces el hematocrito no es algo que a priori nos vaya a indicar demasiado. Recién después de las 36, 48 horas empieza a indicarnos cosas más o menos reales. Entonces, ya la tengo canalizada y lista y probablemente infundiéndola ya, y empiezo a tratar de hacer un diagnóstico presuntivo. Como les dije, trato de no moverlas. Entonces, si hacer un diagnóstico por ultrasonografía implica que le tengo que mover, llevar una manga, levantarla, hacer un tacto rectal implica todo eso, no lo hago. No lo hago. Y muchas veces, para poder canalizarlo y para poder hacer todo esto, previamente hay que sedarlos o hay que darles, normalmente casi de rutina, les diría yo, la canalizo y le pongo un catéter, 1 o 2 catéteres. Si yo estoy viendo este cuadro así, con esta yegua así, ya directamente pongo 2 catéteres y pongo 2 vías y empiezo a infundir líquido a baja velocidad, pero también melumina de flunixin y silacina, un poquito de silacina. Eso las tranquiliza, empieza a calmar el dolor, entonces eso me va a permitir que yo haga una revisación un poco mejor que si ellas están ansiosas, intentando como moverse, buscando el potrillo, etc. ¿Sí? Entonces, si hago una ultrasonografía, a veces puedo hacerla correcto, pero primero hago al revés de lo que dicen algunos papers o libros, hago una ecografía transabdominal para ver si hay líquido o no. Si hay líquido, y es porque directamente, si hay sangre en realidad, no líquido, y es porque se rompió el coágulo que estaba en el ligamento ancho, o porque se rompió el que estaba en la pared, o por lo que sea, no me importa, ya tengo hemoperitoneo, entonces me dedico de una a tratar el hemoperitoneo y saber el pronóstico, ¿sí? Que es mucho más grave que si tuviera lo otro. Entonces, con una ecografía transabdominal, rápidamente y no invasivamente, puedo determinar eso. Si hago eso y no hay un problema serio y la yegua está estable, puedo hacer un tacto transrectal. Pero si no estoy segura que lo voy a poder hacer de manera segura yo, para mí y para la yegua, eso quiere decir que la yegua no se va a mover y yo no voy a tener control de poder entrar muy despacio y tratar de ubicar, lo que haga no tiene a mi criterio mucho sentido, porque puedo llegar a desestabilizar lo que ya está estable, y a términos de tratamiento no me sirve mucho, porque conocer la ubicación específica en ese momento. Probablemente me sirva 1 hora después cuando yo ya tenga una situación estable,
y haya salido del primer cuadro de emergencia, ¿sí? Bueno, esto ya se los mostré. Esto es una ecografía bastante vieja, por cierto, de un útero donde hay sangre, hay fibrina, bueno, y se va organizando eso, pero al principio se ve todo como partículas dentro del útero. Algo más similar a esto es una ecografía que tenía creo que 18 horas de hemorragia. Esto es, así se ve cuando están en el ligamento, esto se palpa claramente, uno va a notar, si bien en este momento, esa es otra cosa, el útero está tan grande porque no hay involución todavía uterina, o la involución que hay es mínima, que a veces, si uno no ha palpado muchas veces un útero posparto, cuesta encontrar, se va a encontrar con cosas medias raras si no tiene mucha cancha. Entonces, esto se palpa perfecto, uno puede ubicar a la palpación, pero no tiene mucho sentido tratar de estar metiendo la mano si ya sabemos que hay una hemorragia, o sea, simplemente por el hecho de confirmar el diagnóstico, ¿sí? Se los muestro para que vean cómo es. Y bueno, no sé si se ve mi puntero, pero el ligamento ancho es todo esto, ¿sí? Y generalmente está en el ligamento ancho derecho porque es el que más se tracciona por el ciego. Generalmente está ahí, así que lo tienen que buscar de ese lado. Bueno, esta es otra que saqué de un libro. Ven, semejante hematoma. Este hematoma también estaba en la pared, todo en la pared, inclusive retroperitoneal. Bueno, transabdominal van a ver un hemoperitoneo. No hay nada mucho más que describir que eso. Esto es lo que se ve en la ecografía. Le puse por si alguien no había tenido la posibilidad de ver una ecografía transabdominal. Entonces, la abdominocentesis a veces, en el caso de que no contemos con un transductor transabdominal, que acá es frecuente que la gente que hace reproducción no tenga un transductor transabdominal. Si eso no complica la situación de la yegua, se puede hacer una abdominocentesis. Y en ese caso la abdominocentesis es invasiva, pero nos da muchos datos de esto, de qué está pasando. ¿Ya tengo líquido en la cavidad? ¿Ya tengo sangre en la cavidad peritoneal o no la tengo? En ese sentido, me parece que es una técnica fácil, rápida, y si la yegua está en condiciones de poder hacerla, porque a veces está echada, porque a veces no podemos hacerla, es muy útil la información. Y lo que vamos a encontrar es líquido rojo. Ese líquido rojo puede corresponderse a todas estas situaciones, que haya una estructura uterina, que haya hemorragia uterina, que haya contaminación o que simplemente hayamos hecho una esplenocentesis. ¿Sí? Bueno, el diferencial de esto es sencillo, pero bueno, van a ver que estas son las posibilidades que tenemos cuando el líquido, cuando tenemos una punción positiva y roja. A veces hay tanto grado de redistribución desde el peritoneo hacia los vasos sanguíneos, justamente por esto de la hemorragia, que puede ser, o hay secuestros por la fibrina, que aún en algunos casos podemos tener punciones que sean negativas, ¿sí? En ese caso, si ustedes pueden repetir o no, depende de la situación de la yegua, pero en esos casos háganlo un poquito más atrás y probablemente obtengan líquido, sanguinolento, ¿no? Líquido peritoneal sanguinolento. Si quieren, después hablamos sobre el diagnóstico diferencial de eso, pero como les dije, hay algunas hemorragias que se dan combinadas con hemorragias vaginales o con hemorragias uterinas. Entonces uno inicia un tratamiento por una cosa determinada y después cuando empieza a revisar la yegua se empieza a encontrar con este tipo de cosas. Este es uno de esos casos en donde había una hemorragia en la arteria uterina y cuando la revisé a la yegua me encontré con todo esto en la vagina y el potrillo en la revisación me encontré con el ojo, estaba perfecto, todos los signos normales, y esto en la esclerótica, ¿sí? Y bueno, en este caso creo que consulté al empleado que había estado en el momento del parto, si había habido un parto distóxico, me dijo que no,
y después de un rato de charla me dijo que lo habían tenido que ayudar, el potrillo a salir, así que no sé si esto se debió a que había un problema en general y que hubo una ruptura de la arteria vaginal y después de la arteria, o sea, o de la arteria uterina después de la vaginal, o que esto es la consecuencia de una tracción excesiva del potrillo en el momento que estaba saliendo. Nunca lo sabré, pero se los cuento y se los digo porque a veces no es tan fácil el diagnóstico y uno va infiriendo cosas de acuerdo al contexto, ¿sí? En este caso me ayudó a ver, los dos ojos estaban así inyectados y esto suele ser un signo de problemas en el canal de parto. Bueno, esta es una vaginoscopía y una palpación de la vagina. En muchas oportunidades, les diría unas 10, 15 veces, me ha pasado revisar yeguas que van al celo del potro y que tengo que inseminar, y cuando uno entra en la vagina, encontrar una masa en el fondo de la vagina que protruye hacia la vagina. Bueno, esos son hemorragias también que se contuvieron y que probablemente pasaron inadvertidas, pero tienen que anotarlas y registrarlas porque es probable que haya cierta recurrencia de eso, ¿sí? Entonces, el año siguiente, si ya hay una hemorragia de ese tipo y el parto fue normal, no fue distóxico, anoten ese dato porque puede ser que haya recurrencia de ese tipo de hemorragias de vuelta, aunque no haya sido de carácter grave y la yegua lo haya podido resolver solo. Bueno, acá están, como verán, hay regiones con hematomas, coágulos, ¿sí? Y bien acá es por donde pasa la irrigación, así que es bien concluyente. Entonces, los signos clínicos, como verán, uno va haciendo la aproximación al mismo momento que va instaurando un tratamiento. Y lo que les puse es una manera de cómo encarar esto de forma, bueno, todo junto, digamos. Yo miro los signos clínicos y en el mismo momento trato de hacer una ultrasonografía abdominal o una abdominocentesis. Mientras tanto instalo un tratamiento. Puedo hacer un hemograma para después ver la evolución y voy viendo si alguna de todos estos es necesario hacer en ese momento, pero en general los dejo para después cuando ya tengo un paciente estable. Entonces, de vuelta, ¿cuáles son los pilares del tratamiento en este caso? Por un lado, generar un trombo y estabilizarlo, que no se mueva, que se quede ahí. Y por otro lado, generar una estabilización sistémica. Esto implica restaurar el volumen circulante, en muchos casos hacer una transfusión sanguínea y manejar todos los signos de dolor de la yegua, que si la yegua tiene dolor y se está moviendo y está inquieta y ansiosa, es probable que corramos más riesgo de desestabilizar el trombo que la yegua sola formó, o que nosotros logramos estabilizar mediante fármacos. Y lo más importante es que el tratamiento tiene que ser instaurado rápidamente. Una vez que el tratamiento está corriendo, yo tengo tiempo de hacer correcciones. No, voy a poner más de esta solución que de esta, no, aumentar la dosis de esto, o vamos a aplicar esta droga determinada. Pero ya está instalado. No estoy esperando a hacer un diagnóstico perfecto y lindo y que todo me cierre, porque eso nunca va a ocurrir, porque las situaciones en donde esto ocurre generalmente son de noche y con yeguas que están complicadas, ¿sí? Bien. Rápidamente, para restaurar el volumen circulante puedo usar soluciones, voy a hacer hincapié en lo que creo importante, porque esto lo pueden leer de cualquier lado. Soluciones diversas, pueden usar soluciones isotónicas si les llego a, hipertónicas, en bolos si les llego ven que están con hemorragia en ese momento, antes que el cuadro empeore, soluciones hipertónicas con soluciones isotónicas, ahí me pasé. Pero lo que no tienen que tratar de hacer es que si la yegua está tratando de, o tienen un coágulo estabilizado, o ustedes están poniendo algo para tratar de estabilizar ese coágulo, dar bolos y bolos de fluido para restaurar el volumen, porque eso va a hacer que aumente la presión, y si aumenta la presión van a desestabilizar el coágulo. Así que ojo con eso, y ojo con los expansores plasmáticos. Nosotros acá en Argentina no usamos prácticamente expansores plasmáticos porque son de humanos y son carísimos, casi inaccesibles, pero sí solemos usar plasma como expansor plasmático, y lo que les recomiendo es que usen plasma fresco. Si lo van a usar,
lo usan en un goteo muy lento y fresco porque mantiene todos los factores de la coagulación que a veces están alterados por todo el cuadro sistémico, ¿sí? En cuanto a la formación y estabilización del trombo, bueno, no hay datos, al menos que yo conozca, creíbles, que la ciclonamida tenga una fuerte, o que tenga un resultado en la estabilización de una hemorragia, ¿sí? Entonces, directamente no la uso, en nuestro país se llama Impedil, directamente yo no la uso. Con respecto a la formalina, que es muy utilizada, es una droga muy vieja, para el tratamiento de hemorragias, hay datos contradictorios en su resultado. Hay como un boom de la formalina por el año 60, 70, y después hay bastantes pocos datos, al menos que yo haya encontrado específicamente en yeguas, y sí se describen efectos secundarios. Así que si lo van a usar, háganlo con prudencia, en una concentración no más del 10%, y ojo con la vena, con la flebitis en la vena, y con todas las reacciones intrapiramidales que puede generar la colocación de formalina, ¿sí? Y lo que sí uso es el ácido aminocaproico, que es lo que tenemos disponible. El ácido trenaxémico es para mí más difícil de conseguir, así que no tengo experiencia en su uso. Sí he visto su uso en algunos hospitales, pero yo no tengo experiencia usándolo. Y el aminocaproico realmente creo que lo he usado para esto, para casos de hemorragia post-castración. Bueno, la verdad que me es de mucha utilidad. Y se consigue en cualquier farmacia a cualquier hora. Es caro, pero se consigue en cualquier farmacia. Y como para iniciar, está muy bien. No lo usen por más de 28, 30, 36 máximo horas, ¿sí? Porque puede tener algunas complicaciones secundarias, si lo usan en demasía, digamos. Es un estabilizador de la fibrina y tiene que ser usado en ese contexto, no para siempre, digamos, no lo dejen instaurado este tratamiento, es para eso, para estabilizar el trombo. Calmar el dolor y la ansiedad, como les dije recién, pueden usar butorfanol y silacina, es una cosa que da bastante resultado. Lidocaína en condiciones, bueno, de infusión. Y la naloxona, en realidad, lo que hace es bloquear los receptores opioides y tratar de evitar la vaso o la hipotensión que generarían los opioides endógenos. Pero bueno, su uso está como en duda. Hay trabajos que mencionan esto funciona y otros que mencionan que esto no contrarrestaría todos esos efectos. Así que la dejo en duda, es algo que se usó bastante hace unos años y hoy está en duda nuevamente. No den acepromacina, porque la acepromacina va a lograr tener un efecto vasodilapotensor más allá de calmar los signos. No solamente van a calmar la ansiedad de la yegua y la van a deprimir un poco, y eso va a mejorar, sino que además van a lograr tener más hipotensión. Así que acepromacina, no. Bueno, y por supuesto evitar complicaciones secundarias, utilizando antibióticos de amplio espectro, que en general, hasta no saber si instaura el tratamiento, hasta no tener un objetivo muy claro. La transfusión sanguínea está indicada, no voy a hablar nada de esto, pero solamente les digo que se indica cuando el hematocrito está por debajo de 15%, que al principio es muy difícil de medirlo, o cuando hay una pérdida mayor de 40% de la volemia, ¿sí? Bueno, si esto es lo que ocurre, se calcula más o menos que con 1 litro de sangre recuperamos 1% de hematocrito, más o menos, una cuenta para una yegua de 500 kilos, ¿sí? Así que pueden reemplazar entre el 30% más o menos de la sangre perdida, y eso va a lograr que la yegua pueda mantenerse y perfundir adecuadamente, ¿sí? Bueno, mientras realizan todo el resto de la terapéutica. Bueno, el pronóstico, no se apuren con el pronóstico, esperen a ver signos y esperen a ver que la yegua se estabilice. En muchos casos ustedes sacaron de ese shock la yegua, hicieron todo perfecto y dijeron, doña, bueno, ya está, nos vamos, 48 horas, y la yegua desestabilizó el coágulo 3 días después de que ustedes
la tuvieron porque el empleado se olvidó porque la yegua estaba bien, la llevó con el potrillo a otro lado, bueno, y ahí se armó el problema. Entonces, no la den de alta hasta 7 días después de haber tenido el problema, ¿sí? No se apuren, porque no hay necesidad de apurarse. No se apuren. 7 días, por lo menos, hasta ver que no haya complicaciones de otro tipo. Y bueno, el pronóstico empeora si la yegua tiene la cardíaca sostenidamente alta, o si la hemorragia está en la cavidad peritoneal, pero en general el porcentaje de sobrevida, inclusive en algunos reportes con bajo número a campo, es bastante bueno si somos agresivos en el tratamiento y en la terapéutica. Y para terminar, ya súper extendida en el tiempo, ambas son emergencias médicas, recuerden esto, tienen que actuar, no esperen nada, ni nadie, ni que, tienen que saber cómo y dónde. Reconocer rápidamente que esto puede ser una patología. Inclusive prefiero equivocarme, decir, bueno, esto es una retención, tiene todos los signos compatibles, después me doy cuenta que es una ruptura de útero porque los signos siguieron de esa manera y yo instauré una terapéutica que no era adecuada y di ácido aminocaproico y no tenía que darlo. Prefiero eso antes de que no instaurarlo, ¿sí? Como les dije, con los signos ya y el devenir del tiempo pasado es más fácil hacer el diagnóstico, pero de arranque prefiero asumir que es. Hacer un tratamiento agresivo y ver la posibilidad también si es necesaria una derivación médica. A veces eso no está en nuestras cabezas, pero tienen que empezar a incluir el trabajo en equipo. Ver, yo realmente tengo las condiciones para atender a esta persona, tengo que llamar a alguien más que tenga un equipo que le alcancen las horas del día y de sueño para poder atender esta yegua, o tengo que derivarlo a un hospital. ¿Cómo lo voy a derivar? ¿En qué condiciones? Poner los pros y los contras de ese animal en una terapéutica junto con la terapéutica y hablar con el colega a quien le voy a derivar el caso, a ver si él es posible y qué cree de su derivación. Eso siempre contribuye el trabajo en equipo a tener ideas nuevas, inclusive en ese momento de tanto estrés para nosotros, donde tenemos la presión encima y sobre todo de los dueños, de que siempre cuando pasa esto es el mejor yegua que tenían en el ARAS y que no se puede morir y que es el yegua que de madre de ganadores, etcétera, porque siempre pasa eso. Tener a alguien que nos ayude a pensar, que nos consulte, que nos dé una mano en ese sentido, siempre es una buena recomendación. Y no se olviden del potrillo, porque en todo esto siempre nos evocamos a la madre y el potrillo queda como dando vuelta por ahí y después cuando recuperamos la madre el potrillo no toma la teta, no mama como corresponde, que la madre lo rechaza y nosotros intervenimos en todo ese mecanismo para tratar de salvar la madre y terminamos con un potrillo que tenemos que criarlo huérfano. Entonces no es la idea. Siempre el potrillo tiene que estar y ser atendido junto a su madre, tratar de que mame igual, tratar en lo posible o darle unas mamaderas durante las primeras horas, pero siempre que se pueda restablecer esa conexión, restablecerla por la salud de ambos. Así que bueno, finalmente muchas gracias a todos. Este es nuestro laboratorio, nuestro pequeñísimo laboratorio en la universidad, y esta es toda la gente que trabaja con el doctor Locino y conmigo en la universidad, son todos nuestros alumnos que, bueno, trabajan desde el primer año hasta el último, y bueno, gracias a ellos podemos hacer gran parte de lo que hacemos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por quedarse ahí y escucharme, y perdón por el tiempo. Doctora, a usted muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la cátedra prácticamente que nos ha hecho el favor de dar. ¿Y se me escucha? Sí, sí, atentamente. Okay. Gracias, muchísimas gracias por la charla que nos acaba de dar, que prácticamente fue una cátedra, y el manejo obviamente que nos ha dado. Algo que he aprendido también del doctor Locino es tanto la cuestión práctica, que son casos palpables, casos reales que usted nos ha comentado, y obviamente pues la parte de la ciencia. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar con una. Él dice,
¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que hace una yegua que retiene placenta al tener, lo pone así, al tener 4 por más chance de repetir? Hay varias cosas. Las yeguas que tienen tendencia a repetir la retención de placenta, en algunas de ellas, bueno, como ya les dije, el riesgo está aumentado por ser más viejas y por ser multíparas. Estas dos cosas interfieren en la regresión histológica del útero. Y hay algunas cosas que también se vieron en las yeguas de razas pesadas que tienen que ver primero con macrófagos, ¿sí? Con la capacidad que tienen los macrófagos para poder hacer esa involución y poder hacer esa separación de los vasos. Segundo, con la esclerosis de los vasos, ya sea placentarios como uterinos, esa conexión entre los vasos. Y tercero, tiene que ver con enzimas que son las que degradan ese tejido, que activan la separación de ese tejido cuando cambia la circulación, como les contaba en el potrillo. Son 3 factores que tienen que ver, o por lo menos hasta lo que yo conozco, que tienen que ver con esas dos cosas, ya sea con la recidiva de la retención de placenta o con respecto a la raza. Y el peso de la placenta es un factor también muy importante. No está del todo dilucidado por qué, pero todas las ocasiones en que la placenta está más pesada de lo que, aunque no hayamos diagnosticado una placentitis típica, ascendente, bueno, como lo conocemos, pero en todos los casos donde las placentas tenían más peso que lo normal para la raza, la retención de placenta tenía un factor mucho más predisponente. Se cree que es por el mismo edema del tejido, pero que eso retarda la evolución, ¿no? Pero bueno, eso es lo que conozco. Vale, muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta por parte de Manuel Durán. Comenta de que si los bolos de Metrivet intravaginales son recomendados. Asumo que los bolos son como dispositivos, tipo de los que se ponen en las vacas. Metrivet sería para las metritis posparto en las vacas, si no me equivoco. Se llaman de otra forma acá, por eso pregunto. No sé si están en el chat o... Bueno, si es eso, voy contestando. Si están en el chat, no estoy viendo el chat en este momento, pero... Bueno. Okay, sí. Si es así, yo generalmente no recomiendo nada que no sea basado en un diagnóstico. Porque la aplicación de bolos en las vacas no se hace sistémico. La aplicación de un antibiótico hace que uno se quede tranquila, bueno, está con un antibiótico adentro del útero. La infección es tan importante y la translocación de bacterias y toxinas es tan importante que a veces no alcanzan, mucho más allá de aumentar la resistencia bacteriana porque no sabemos de qué bacteria estamos hablando, etcétera, 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 ¿no? Independientemente de eso, a nivel clínico, yo no lo aconsejaría, no porque no sirva puntualmente para tratar una yegua si no tengo ninguna otra opción, sino porque uno generalmente pierde el control de lo que está haciendo. Y además, porque tiene que lavar esa retención de placenta todo el tiempo en el caso de que no se haya resuelto. Entonces eso también interfiere en el lavaje. Entonces, la verdad es que si a priori me preguntan, les digo que no. Prefiero antibióticos sistémicos, controlados, y tratar de generar lavajes para remover todo eso. Vale, muy bien. Muchas gracias, doctora. Samuel Eduardo Idarraga menciona de que si, bueno, ya lo tocó usted, ¿no? Pero bueno, en la técnica de Dodge, ¿en qué momento se deja de infundir el agua? Bueno, ahí yo puse, se infunde por 10, 12 minutos prácticamente, pero a veces en algunas yeguas es antes. Vas a sentir que no entra más y que realmente los vasos se empiezan a ingurgitar y tenés que sostener el líquido antes, digamos, donde está entrando el líquido con el catéter, lo sostenés un ratito, pero vas probando. Yo voy como probando de acuerdo a la yegua, no tengo una cantidad, porque a veces, aparte,
no tengo control exacto, para serte sincera, de la cantidad de líquido que entra, porque lo conectás a una manguera, porque lo conectás a la canilla directamente o por lo que sea. Entonces, como infundís y vas viendo, infundís otro poco, vas viendo. Y así vas, en un momento dado ves que empieza a salir y ya está. Vale, muchas gracias. Ana Elisa Celdral comenta ¿Mm? que si, tener un pequeño banco, que sí es recomendable tener un pequeño banco de sangre listo para este tipo de casos, y hasta cuánto tiempo se recomienda tener una sangre refrigerada. No te recomiendo tener un banco de sangre listo, porque hacer un banco de sangre no es cualquier cosa, tenés que tener muchas condiciones de asepsia, mantener esa sangre, vos pensás que es el medio de cultivo. O sea que si vos no tenés todas las condiciones, como puede ser en un centro especializado para humanos, por ejemplo, que te tengan ahí el banco de sangre, no es algo que yo recomendaría tener en un ARA, con lo poco controlado que eso puede ser. Por lo tanto, sacar sangre a una yegua no lleva casi nada de tiempo. Y si vos tenés un hematocrito, como te dije, y una situación como te dije, hasta que estabilizás la yegua, tranquilamente podés estar sacando sangre de otra yegua a través de 2 vías. Lo haces de forma muy rápida y vas transfundiendo esa sangre a medida que la sacás. Entonces, no corres prácticamente riesgo de tener ninguna, si uno lo hace de manera normal, aséptica, no, casi que no corres riesgo, pero tener sangre guardada, no. Pero tenés aparte que tener equipos especiales que te permitan hacer eso. Vale. Samuel Hidarraga también menciona de que si tiene alguna utilidad la aplicación de la vitamina K en el tratamiento de una hemorragia posparto. A ver, sabía que iban a hacer esa pregunta. La vitamina K actúa como cofactor, ¿no? Y no está comprobado que la deficiencia de vitamina K produzca hemorragia, ¿sí? Entonces, la vitamina K fue durante mucho tiempo, junto con la ciclonamida, como los caballitos de batalla, pero hasta lo que yo conozco, eso no está comprobado que sea así. Las causas predisponentes para tener hemorragias posparto, inclusive, es hasta deficiencia de cobre en la dieta, por ejemplo, pero no deficiencia de vitamina K, como en este caso. Vale, muy bien. Felicitaciones tiene usted, muchísimas, muchas felicidades. Bueno, gracias a todos. Sí. Eh, bueno, también mencionan que si los factores de coagulación no se conservan en el plasma congelado. No, el plasma congelado pierde los factores de la coagulación. De hecho, bueno, calculo que también me están preguntando esto porque hay gente que, la mayoría de los que hacemos reproducción, a veces atendemos potrillos en países como los nuestros, y bueno, usamos mucho la transfusión de plasma, y en esos casos, inclusive para potrillos que tienen problemas en la coagulación, que son potrillos inmaduros o que tienen problemas de la coagulación, lo que se recomienda es pasar plasma fresco o refrigerado hasta 6 horas, ¿sí? A partir de ahí hay factores que son termolábiles y en cuanto al congelado no se conservan, y en cuanto a la temperatura pasada una determinada cantidad de horas en la heladera, ya pierden su efectividad, se lisan, ¿sí? Entonces, lo ideal es hasta 6 horas de heladera a 4 grados o fresco. Vale, hay otra pregunta, pero yo creo que viene a colación de lo que usted acaba de mencionar, que dice, en caso de considerar la transfusión de sangre, ¿qué cuidados debo considerar? Pero si van a viene hacer a una colación de transfusión de sangre, yo lo que siempre trato de hacer es decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque la yegua está en riesgo de vida, ¿sí? Entonces, si yo lo necesito hacer, lo voy a hacer como puedan, como le salgan, porque de lo contrario la yegua se va a morir, ¿sí? Si yo tengo una yegua con el 7% de hematocrito, ni hablar con el 10 o con el 11, con todos los mecanismos compensatorios, y no lo hago, la yegua se va a morir porque no tiene oxígeno.
obviamente que la terapéutica con oxígeno también está indicada. En este caso, porque por defecto mío, por vicio mío, estoy siempre pensando en una situación de campo porque es mi realidad, pero en una situación de hospital, la terapéutica de oxígeno, por supuesto que también se acompaña. Y con respecto a lo que me estás preguntando, si simplemente saquen sangre, y otras veces me han preguntado, ¿pasa algo con el citrato de sodio que tienen las bolsas de plasma para pasar la sangre? Es bastante el citrato de sodio que contienen, en las bolsas que normalmente conseguimos como bolsa doble para plasma, pero no pasa nada, eso se metaboliza muy rápido y hace falta para lograr toxicidad de citrato de sodio una cantidad muy alta de citrato, que no lo van a conseguir con pasar 10 litros de sangre. Entonces, vayan infundiendo. Otra cosa, si van a infundir a una velocidad baja la sangre, no quería hablar de sangre, terminé hablando un montón de sangre, pero si van a infundir a una velocidad baja, no hace falta que tenga filtro la línea por la que pasan. Pero si van a infundir en una yegua que está con una hemorragia activa y la quieren pasar como en bolo, tienen que tener sí o sí filtro, ¿sí? Bueno, tienen que, lo más aconsejable es que lo hagan con una línea, un macrogotero con filtro. Eso es lo más aconsejable, al igual que cuando pasan plasma, ¿sí? Entonces, lo recomiendo, háganlo. Si tienen las bolsas, sacan sangre y lo pasan. Por supuesto que después la teoría indica que ustedes deberían hacer un cross-matching entre la sangre de la yegua que le sacaron sangre y la sangre de la yegua que lo está recibiendo, sangre plasma de los dos, y mandar a que hagan ese match para saber si hay algún tipo de reacción. Pero hasta que nosotros podemos hacer eso, a menos que tengan un laboratorio de un hospital al lado, literalmente, hasta que podemos hacer eso, probablemente ya hayamos visto signos sistémicos en la yegua. Yo no he transfundido yeguas muchas veces en mi vida, lo he leído muchas veces porque sabía que en algún momento me iba a tocar, lo he hecho 2 o 3 veces, que me acuerde, específicamente 2 veces seguro para un caso de hemorragia y creo que una vez para una postcastración, que por suerte no era en mi caso, pero bueno, si hay que hacerlo, háganlo con todas las medidas de seguridad que ustedes saben que implica sacar sangre, y si tienen posibilidades, después mandan esa sangre a analizar. Pero, como les digo, a menos que tengan el laboratorio al lado, los signos de incompatibilidad sanguínea los van a presentar antes de que tengan el resultado del examen. Y aún esos signos son, digamos, son manejables con respecto a tener la yegua muerta, que le falta oxígeno y porque le faltan glóbulos rojos. Entonces, bueno, es como sacarse el miedo, porque parece como una técnica muy difícil, pero no pasa nada. Vale, muy bien. Miguel Gutiérrez, una maravillosa presentación la que usted ha dado y felicitaciones por tanta información que ha dado. Gracias. Manuel Durán menciona que si los bolos deben de ser de oxitetraciclina. Sí, me imaginaba, son como los de las vacas, claro. Además, los bolos deberían ser como intrauterinos, digamos, además. Y los bolos intrauterinos en un útero que está conozco gente que ha hecho eso de rutina y la verdad que prefiero que no. Prefiero no poner nada, ninguna cosa que no se pueda controlar y que enmascare síntomas. Y la oxitetraciclina está reportado que produce necrosis en el endometrio de la yegua. O sea, si hay alguna forma de agravarlo, esa está muy buena. Gracias, muchas gracias, doctor, por su aportación también. Pablo Grealdo menciona que cuando se presentan desprendimientos parciales de placenta durante la gestación, ¿cómo se podrían identificar los síntomas? ¿Y cómo puede ayudar al potro para que no nazca desnutrido? Bien, es una cosa completamente distinta de la que yo hablé. O sea, yo hablé de retención de placenta postparto. Esta pregunta hace referencia cuando tenemos un desprendimiento de la placenta durante la gestación. Ese desprendimiento de la placenta, lo que él pregunta son síntomas. ¿Qué es lo que vamos a ver? En realidad vamos a ver síntomas de aborto, ¿sí? De aborto inminente.
que vamos a ver aumento de la glándula mamaria con o sin ordeño de esa yegua en un momento en donde no es el adecuado, donde no esperaríamos que eso ocurra, porque eso tiene que ocurrir bien preparto. Si eso no es así, vamos a tener, cada vez que ustedes vean una yegua que se ordeña o que tiene aumento de la ubre en un momento que no es adecuado, eso es un signo de aborto. Y eso generalmente corresponde a un problema en la placenta, ¿sí? O a otro tipo de problema, por ejemplo, mellizos, pero en general puede ser coincidente con un problema placentario, porque la placenta se desprende, ya sea porque hay un desprendimiento por un traumatismo, o porque hay un desprendimiento porque hay una bacteria que entró y hay una infección entre el útero y la placenta, o porque hay una placenta insuficiente, o por la razón que sea de la placenta en sí misma. ¿Cómo hacemos para que ese potrillo nazca lo mejor que se pueda? Haciendo un diagnóstico temprano. No podemos largar la yegua y olvidarnos de su gestación. Las yeguas deben estar controladas durante su gestación, toda la gestación. Así como nos controlan la gestación a las mujeres, nosotros debemos hacer lo mismo con las yeguas, porque ya tenemos un producto listo, no podemos abandonarla. Entonces, diagnóstico temprano y control permanente mes a mes de todas esas yeguas. Y ni hablar si esa yegua está caracterizada como yegua de riesgo clínico. O aún más aumentar el control. Eso va a hacer que lleguemos a término con un potrillo. No quiere decir que no le vaya a pasar nada a la yegua, pero lo vamos a tratar, ese tratamiento tiene mejor pronóstico y nosotros estamos comprendiendo qué le está pasando a ese potrillo, que cuando nazca va a tener una atención inmediata, ¿sí? Todo eso junto en ese kit mejorar la vida de ese potrillo. Gracias, muchas gracias, doctora Catalina. Saludos desde Lima, Perú. Le envían. Gracias. Muchísimas felicitaciones de bastante gente. Doctor Luis Locino, ¿algo que quiera aportar? Bueno, no, me gustó mucho la conferencia de Cata. Tiene los 3 ingredientes que debe tener, de acuerdo a lo que hablamos ayer. Ya saben que el ingrediente para que se cocine bien una conferencia tiene que tener una dosis de academia, ciencia y tecnología, otra dosis de experiencia y otra dosis de opinión sin fundamento. Esa es la que más nos gusta. Cualquier sobredosis de uno de esos componentes evita que la conferencia sea una conferencia profesional y se bandee para un lado. Si es muy científica y muy académica, en general es muy aburrida. Y la gente dice, ¿y entonces esta persona qué hizo en su vida? Además de leer papers. Si solamente habla de su experiencia, que es una tendencia muy común en el veterinario, que es la autorreferencia, la gente pregunta, bueno, ¿alguien más aparte de él habrá hecho algo en la vida respecto a esto? Es decir, uno no contrasta, pero en el caso de Cata, y Mel hizo lo mismo ayer, el hecho de tener un entrenamiento en investigación y sobre todo en escribir te obliga a que vos discutas tus resultados en un paper. Al discutir, uno se sale del eje y contrasta con lo que otras personas han hecho. Entonces, eso me parece muy bueno volcarlo a las conferencias. Así que me parece que tu conferencia tuvo una dosis. Yo no intervengo en la que ellas preparan, porque estaría mal, y además hace muchísimos años que trabajamos juntos, así que yo confío en lo que van a hacer, pero, y espero que me sorprendan, ¿no? Que me sorprenden bien. Así que quería hacer una cosa que pensaba con lo de la sangre, Cata, que decías. Ahora que estoy con lo del el microbioma equino, digo, todas esas bacterias de la microbiota sanguínea pasan de una yegua a otra, igual de un humano a otro, ¿no? La gente piensa que la sangre no hay bacterias, igual que en el útero, y está lleno de bacterias. Dentro de los glóbulos rojos está lleno de bacterias, hay una comunidad bacteriana importante. Dentro del folículo hay una comunidad bacteriana importante, pero digo que cuando uno empieza a pensar en el microbioma, empieza a asociar cosas que uno vivía en un mundo de ignorancia, digamos,
porque cada vez que transferimos sangre, transferimos bacterias. Ojalá, hay que pensar que estas bacterias sean de las buenas, ¿no? Y otra cosa que te lleva a pensar en la microbiota de los determinados lugares, es en el uso indiscriminado de antibióticos. Por eso es que yo, cuando escucho esta palabra de los bolos o intrauterinos, me da un malestar físico severo, porque es tan pequeña la dosis de antibióticos que realmente es muy difícil que eso pueda, si la yegua realmente tiene un problema que necesita antibióticos, no lo vas a solucionar con eso. Y si usás un antibiótico que está descrito que produce necrosis en el endometrio de la yegua desde hace muchos años, como la tetraciclina, es una buena forma de hacer un poco más de lío a lo que está. Así que hay que tener cuidado con la traspolación de terapéuticas, que Cata aclaró eso, de otra especie, ¿sí? Las yeguas son las yeguas. Después, creo que, bueno, Cata dio una conferencia técnica, igual que la de Meli ayer, igual que la de Julián. Ya vimos, las conferencias técnicas son distintas a las conferencias conceptuales, si bien tienen un componente, y en este ciclo yo por lo menos traté de hacer un mix. A mí me gusta mezclar mucho las cosas, entonces traté de hacer un mix entre conferencias conceptuales mixtas, como la de Pablo, y técnicas, estrictamente técnicas, como la que acaba de dar Cata. Pero de cualquier manera, lo que quería también aclarar es que la aproximación ambulatoria no es casual. La aproximación ambulatoria, que es la que vieron en Julián y la que vieron en Meli ayer, es producto de que lo que se está transmitiendo es el resultado de lo que se hace, ¿sí? Y que en América Latina esa es la realidad mayor. O sea, no tenemos la cantidad ni la calidad de hospitales que tienen en Estados Unidos o en Europa, y nuestra realidad, la mayor parte de nuestra realidad es ambulatoria. Por eso el perfil que tienen estas charlas, tanto del diagnóstico como la de la terapéutica y del pronóstico, tienen que ver con una realidad ambulatoria específicamente, y eso me parece muy bien. La otra cosa es que esta serie termina aquí, pero yo espero, como decía Urso, que no sea la última serie y que ojalá podamos continuar, dado que el grupo del laboratorio no termina aquí. El grupo es más grande de personas. Hay personas que no participaron en esta primera serie, pero están listas para la segunda serie. Porque nuestro laboratorio tiene una política de puertas afuera, digamos, ¿no? Las puertas adentro la tiene cualquier universidad por defecto, porque los estudiantes están cautivos. O sea, no es ningún mérito hacer algo de puertas adentro, porque los estudiantes están ahí. Nosotros hemos intentado durante 30 años tener una política de puertas afuera, es decir, que la capacitación de los veterinarios y de los profesionales también sea parte de nuestra responsabilidad, no solamente de los alumnos de grado. El intercambio con otras personas, el salir a hacer estas cosas, es parte de la política del laboratorio. Es una parte que no es pasiva, sino que es activa. Si no, no estaríamos aquí. Así que, bueno, agradecerles también su disposición para hacer este tipo de cooperación mixta, agradecer a los fieles. Yo me fijo quiénes están, y conozco a muchos, y veo que están casi siempre los mismos, que eso es lo que nos pasa en los seminarios, nos pasa en las conferencias. Al final empezás a formar parte de una comunidad donde nos conocemos casi todos. Agradecerles por eso también y su participación. Yo sé que en estos tiempos proliferan la cantidad de charlas y seminarios que hay, es diaria, 2 o 3 por día, todo el tiempo durante 6 meses, y el hecho de que estén aquí es muy valorable para mí. Así que muchas gracias a ustedes, a Urso, a Jaime, a Jorge y a la universidad también. Y espero que sigamos con esto. Y gracias, Cata, porque sé que lidias con las dos chicas, y preparar una charla tiene un componente extra. La gente te dice, bueno, pero si eso ya lo sabes. No, eso no es así. O sea, cada vez que uno va a dar una conferencia, lo que no se ve es todo el tiempo en que uno relee cosas,
piensa lo que va a poner, porque lo que va a poner es lo que tiene que contar. Entonces, no te sale automáticamente. Es mucho, mucho tiempo de trabajo. Así que, bueno, gracias por todas estas cosas. Sí, creo que también reconocer a toda la gente que se quedó, que, bueno, veo que hay bastante participación. Eso siempre está bueno. Cuando uno da una charla desde mi lugar, uno está obligado a exponer lo que sabe, lo que hizo, y eso, como todo, tiene sus defectos, tiene sus virtudes, cada uno tiene sus vicios a la hora de trabajar y que lleva consigo. Y bueno, exponer lo que uno hace desde la humildad y desde el hecho de decir, bueno, esto es lo que yo pude hacer, aunque no sea lo mejor, creo que nos enriquece y nos permite discutir a todos desde otro lugar, digamos. Nadie es perfecto y todos nos equivocamos en nuestra práctica diaria y a veces hacemos cosas que no están del todo bien, pero que es lo único que tenemos para hacer y vivimos lidiando con esa cosa de lo menos mal o de lo que podemos y lo que debemos y bueno, entonces creo que mostrar un poco eso también, que es la realidad que todos tenemos y que eso les sirva a los más jóvenes y discutirlo con los más viejos que tienen más experiencia y a lo mejor más conocimiento, eso está bueno, creo. Siempre. Quedarse con lo que uno hace es más de lo mismo. Exponerse Gracias. es una forma de aprender también, o sea, la exposición, que es lo que estás haciendo y lo que han hecho, bueno, yo lo empujé un poquito, pero la exposición es una parte importante, digamos, ¿no? Porque hablar a un público que uno no conoce es una parte importante, es un desafío que genera al principio mucha incertidumbre en uno, porque con el estudiante de grado uno tiene una certidumbre inmensa, saben menos que uno, aunque uno no sepa nada, saben menos que uno. Es una certidumbre que uno tiene. Ahora, cuando uno da una charla pública, y más en una situación como esta, uno nunca sabe quién está del otro lado, ¿sí? El grado de exposición es altísimo. Y lo que dice Cata es verdad, digamos, uno expone lo que estudió, lo que hace, y claro, las cosas te pueden salir mal. El único que no le salen mal es al que no hace nada, ya lo sabemos, ¿sí? Y en general suelen pontificar bastante esas personas, pero bueno, no se trata de nuestro caso. Así que bueno, me alegra de haber hecho esto. Gracias a todos por su invitación, a Urso, a Jaime, a Jorge, Mario, gracias. Muchas gracias. Muchas Estamos gracias. siempre disponibles para lo que necesiten. Muchas Siempre felicitaciones. disponibles. Doctor Jorge Mario, ¿algún comentario que quiera usted realizar? Darle muchas gracias, felicitaciones a todos. Queremos verlos pronto y estar conectados y hacer nuevas charlas, lo que hemos hablado. Bien, Gracias. ya vamos a seguir en contacto respecto a eso. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Pues agradezco nuevamente al doctor Luis Locino por su disposición, por su conocimiento y por todo su gran equipo que tiene usted. Realmente es algo muy importante el hecho de la docencia, la investigación y la casuística y precisamente lo que estamos haciendo, los casos que llevamos día a día. Agradezco también al doctor Julián Montañez, igual por su charla tan interesante, al doctor Pablo Trigo, que me reencontré con él después de muchos años y nos venimos a encontrar en un congreso virtual, puesto que estuvimos juntos, cada quien en un área diferente, pero estuvimos en la Universidad de Córdoba, en España, algunos años, él metido en el tema de la cuestión fisiológica en equinos y yo en la parte de patología en equinos. Igual agradezco también la ponencia del día de ayer de la doctora Melina y obviamente a la doctora Catarina por la charla que nos ha impartido hoy. Y como habíamos mencionado, que esperemos que este sea el primer mes equino de muchísimos más. Agradezco también a Unisarc
a la rectora Villamil y obviamente a nuestro querido amigo Jaime Betancourt, a John Jairo, que también lo tuvimos presente, y también al doctor John Rincón. Muchísimas gracias. Y pues cedo la palabra para Jaime. Pues bueno, no, yo creo que ya hemos podido agradecer lo maravilloso de este evento. Yo simplemente quiero volver a retomar ese agradecimiento a todos quienes nos acompañaron en estas 2 semanas de ciclo de charlas y de conferencias. Y a ustedes, doctora Catalina, doctor Luis, doctor Urso, gracias porque nos apoyaron, porque se pudo hacer este evento y claro que no será el primero y podemos, como lo nombrábamos ayer, poder tener ya esa interacción con nuestros profesionales y doctores desde UNISAR para que complementen también un poco a lo que se hace y lo que han realizado ellos como investigación y puedan ustedes conocer un poco también del trabajo que realizamos en nuestra unidad en la clínica veterinaria, en nuestras granjas pecuarias y que podamos seguir con esta interacción entre ambas instituciones. Para mí es gratificante poder tenerlos acá, tenerlos en pantalla, quedar con sus contactos y poder tocarle las puertas luego para continuar en esa alianza entre las dos instituciones y poder generar esta cooperación. Muchas gracias, doctor Urso, su tiempo por habernos ayudado en esta moderación, que creo que fue muy buena, además porque me permitía, no es mi área, Equinos, no es mi área, entonces me permitía también un poco aliviar esa carga cuando se venían esos términos y esa parte técnica que no manejaba. Entonces, gracias a todos, doctor Luis Locino, muchas gracias, se lo vuelvo y se lo digo, no cansaré de darle las gracias porque sé, y lo que usted decía ahorita, el medio de esta contingencia que ha dejado, doctora Catalina, como bien usted lo resaltaba, este tipo de cosas buenas, de acercarnos, cuando antes no lo teníamos porque estábamos en nuestras actividades diarias, pues ha dejado esto positivo de acercarnos, pero también se ha generado lo que dice el doctor Luis, conferencias todos los días, 2, 3, y que ustedes hayan sacado el tiempo y que los participantes hayan sacado el tiempo para estar con nosotros, pues habla de lo que representamos, de lo que representa usted y su equipo de trabajo. Y gracias de nuevo. Nos vemos en una nueva ocasión. UNISAR, la Universidad Agropecuaria de Colombia, siempre abierta. Y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos. Saludos muy especial para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Doctor John Jairo. Un abrazo a todos. Gracias. Doctor Jorge Mario, doctor John Jairo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Está su casa. Don Jaime, hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Siempre bienvenidos. Gracias, doctora Catalina. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Luis Locino. Un buen día.